La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Gracias a Dios, hermanos, por la presencia de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente en sus vidas y Dios guarde en todo momento a sus familias. Quiero leer nuevamente la palabra de Dios ahí en el pasaje que leímos de la primera epístola de Pedro, capítulo número 2. Voy a leer capítulo 1 y una parte del capítulo 2 que leímos. Y quiero leer en este momento del capítulo número 2 los versículos del 1 y 2. Primera epístola de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 y 2, que dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos porque nos permite reunirnos este día en tu casa para honrar y glorificar tu nombre. Te ruego tu bendición en la vida de cada uno de mis hermanos, bendiciones grandes en el aspecto espiritual y en el aspecto material también. Te ruego, Padre Celestial, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Permite que se diga solamente lo que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como tenemos en el plan de actividades de la iglesia, durante este mes nos corresponde estar estudiando o tener una serie de estudios sobre la vida de santidad. Y el domingo pasado ya nuestro hermano Macías estuvo abordando este tema con la predicación de Noé, un hombre diferente. Y los demás domingos estaremos también participando. Quiero decirles que hoy estaba programado para que nuestros hermanos del grupo coral participaran, pero nuestro hermano Adrián ha estado un poco delicado de salud y no fue posible que él asistiera hoy. Pero quisiera que brevemente meditáramos en lo que la palabra de Dios nos enseña en esta parte de la palabra de Dios. Vida de santidad, y está basada ahí en la epístola de Pedro. Y a manera de introducción, nuestro Padre Celestial es un Dios santo, es un Dios sin pecado, es un Dios que no ha pecado. A veces nosotros no alcanzamos a entender esta característica y la grandeza de nuestro Dios en toda su plenitud, porque somos personas y estamos limitados, porque no somos como Dios, porque no tenemos el alcance del Señor y nuestra mente, nuestra perspectiva es limitada. Pero Dios es un Dios santo, sin pecado. Imagínense que tuviésemos un Dios perverso, un Dios pecador o un Dios malvado, un Dios vengativo, o un Dios que estuviera cometiendo toda clase de maldades. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? Pero gracias a Él que tenemos un Dios que es santo, que es sin pecado. Pero también Él quiere que nosotros, que cada uno de nosotros, como hijos de Él, como gente que Dios ha rescatado, como personas que hemos recibido a Cristo, como personas que el Señor ha dado la salvación y que tenemos la vida eterna, quiere que tengamos también esa misma característica. Ahí en esta epístola de Pedro el Señor repite varias veces: sed santos, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque yo soy santo. Y en toda la palabra de Dios, hermanos, desde el Antiguo Testamento, el Señor ha pedido que nosotros seamos un pueblo santo, que seamos personas
alejadas de toda práctica de pecado. En Isaías, hermanos, en el capítulo 1, si recuerdan el profeta Isaías, desde el capítulo 1 está diciendo el Señor a través de Isaías: crié hijos, hice hijos, formé hombres, formé personas, y ellos se desviaron, ellos se alejaron, ellos comenzaron a cometer toda clase de maldades y de pecados. Dice el Señor ahí en ese capítulo, se han vuelto como una tienda que está asolada, como una casa que está destruida, como una enramada donde ya no tiene protección alguna. Está diciendo: todo lo que ustedes hacen, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, lo hacen de labios para afuera, es vano todo. Ustedes vienen y quieren adorar, pero es vano lo que ustedes hacen, porque su boca habla una cosa y su corazón está lejos de mí. Por eso ahí en ese capítulo el Señor invita a sus hijos, a su pueblo, y dice: vengan y hagamos cuentas, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y así podríamos seguir mencionando, hermanos, lo que la palabra de Dios enseña en ese capítulo. En el capítulo de Juan, capítulo 5, también habla de la santidad y de lo que Dios quiere para que nosotros vivamos como Él es, seamos como Él es. ¿Cómo vamos a lograr esto, hermanos? ¿Cómo vamos a hacer que esto? Tenemos que empezar a dejar algunas cosas en nuestra vida que impiden o que estorban a que tengamos vidas de santidad. Hay algo en nuestra vida, en cada quien, en forma personal, cada quien sabe qué es lo que está estorbando o qué es lo que está impidiendo que vivamos vidas de verdadera santidad. A veces en todos los ámbitos hay algunas personas que aparentan ser algo que no son. A veces también en la vida de personas que se dicen ser cristianos, aparentan tener vidas de santidad que no tienen. El Señor quiere que dejemos algunas cosas que están estorbando a nuestra vida para que tengamos vida de santidad. Pero además el Señor quiere que hagamos algo que nos ayuda, que nos fortalece para que tengamos vidas de santidad. Perfectamente sabemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo alejado de Dios, en un mundo que desde el inicio de Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, y por ello las consecuencias vinieron a la vida, y por ello heredamos esa tendencia a pecar. En el libro de los Salmos, David, el salmista, decía: fui hecho en pecado me concibió mi madre. Esto quiere decir, fui hecho pecador desde antes de nacer. Y esa es la tendencia de todas las personas, de todos nosotros, ir hacia el pecado, a la desobediencia. Por eso el Señor, hermanos, en su palabra, siempre nos invita a venir a Él, a reconsiderar lo que hemos hecho y a dejar lo que debemos dejar. Y en ese pasaje, hermanos, de Pedro, del apóstol Pedro, podemos ver todo ello. Y quisiera mencionar solamente algunos aspectos de lo que dice esta epístola de Pedro en el pasaje que leímos. ¿Qué es lo que debemos desechar? ¿Qué es lo que debemos dejar? Hermanos, ninguno de nosotros acumula la basura que sale del hogar en la misma casa. Todos los días del alimento y de lo que compramos o de lo que tenemos en nuestro hogar, se va acumulando basura y todos tenemos una bolsa o bolsas de basura donde vamos depositando ahí los desechos, lo que ya nos sirve, y ninguno de nosotros toma las bolsas de basura y las almacena ahí en la cocina o en la sala o en la recámara, en ningún lugar. No vamos guardando la basura y amontonándolas, y al rato no podemos tener ya un espacio en la sala porque está lleno de basura y están amontonadas bolsas y bolsas de basura. Las desechamos, las tiramos, las separamos de nuestro hogar. No obstante, hermanos, a veces en nuestra vida espiritual y en nuestra vida moral estamos almacenando cosas malvadas, cosas pecaminosas, como si estuviéramos almacenando basura en nuestra propia vida,
Por eso la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que debemos desechar porque son basura. Incluso el apóstol Pablo decía de sus logros como apóstol, de sus logros como un hombre de conocimientos, y decía: todo ello lo tengo por basura para servir a nuestro Señor Jesucristo. Aún las cosas valiosas, las cosas importantes, el apóstol Pablo las tenía como basura. ¿Con cuánta mayor razón, hermanos, habremos de desechar las cosas que no son relevantes en nuestra vida, sino que ensucian, contaminan nuestra vida? Debemos desechar, hermanos, en primer lugar, toda malicia. Y la palabra malicia es una palabra que implica maldad, implica perversidad. Esta carta, hermanos, del apóstol Pedro no está enviada a las personas, por ejemplo, a los que eran de una nación diferente al pueblo de Israel. No está enviada a personas que no creían en Dios. Está enviada a las iglesias del Señor, al pueblo de Dios, a los hijos del Señor. ¿Y por qué está diciendo entonces que nosotros los cristianos habremos de desechar la malicia? Porque a veces en nuestra vida, hermanos, acumulamos alguna actitud de esta, algunas actitudes de esta de malicia, de perversidad. Y a esto se refiere en algunos aspectos a todos los pecados de carácter sexual, a todos los pecados que se cometen de carácter sexual. Vivimos en un mundo, hermanos, en donde el desenfreno en este aspecto es total, en donde muchas personas, hombres y mujeres, han cambiado lo que Dios hizo, normal, natural, perfecto, adecuado para la vida de nosotros, y se han desviado completamente y han tomado rumbos diferentes con aberraciones tan alejadas del camino del Señor. Y no estoy, hermanos, haciendo un juicio y condenando a esas personas, por supuesto que no. Son personas que necesitan de Cristo, son personas por las que murió Cristo, son personas también que necesitan del amor y de la misericordia de Cristo, como cualquiera de nosotros. Porque si el Señor nos hubiese rescatado, porque el Señor no nos hubiese perdonado, porque si el Señor no hubiese venido a nuestra vida, seríamos a lo mejor peores. Pero en la vida cristiana, a veces acumulamos algún tipo de estos pecados que hay en algunas de nosotros. Y hermanos, todos los pecados, o la gran mayoría de los pecados, el enemigo siempre los hace aparentar como algo placentero, como algo agradable, como algo bueno, como algo de resultados buenos. Y esos solamente son engaños de Satanás. Ciertamente, hermanos, que todo o muchos de los pecados producen placer, traen placer a la persona, pero a veces los placeres de este tipo, como la codicia, por ejemplo, es tan efímera, tan pasajera, que en segundos se desaparece. Y he dicho en algunas otras ocasiones que a veces la codicia se codicia a alguna persona. Por ejemplo, si va en la calle un hombre o una mujer y alguien lo voltea a ver a esa mujer o a ese hombre y lo codicia porque es una persona atractiva. ¿Y cuánto le dura ese placer de haber codiciado a esa persona? Segundos. Porque a la siguiente esquina ya ve otro y ya entonces siente el deseo o la codicia por esa persona. Es tan efímero, tan pasajero, que a veces, hermanos, ni la más mínima satisfacción trae a las personas. Pero por eso el enemigo trata de engañarnos. Hermanos, la codicia también con las cosas materiales, con el dinero, con las riquezas, con acumular cosas materiales. Y hermanos, esa es algo que el enemigo ha utilizado para que creamos que adquiriendo cosas materiales tenemos paz, tenemos felicidad. Y si yo tuviera esto, entonces habría paz en mi vida. Pero cuando tengo eso ya quiero otro, o quiero algo más grande, o quiero algo más nuevo. Y entonces nunca hay una verdadera satisfacción en la codicia de las cosas materiales. Cuando dependemos, hermanos, de los sentidos y no del Espíritu,
entonces estamos deseando cosas materiales solamente y no espirituales. Y hermanos, en nuestro tiempo se dice por muchas personas, si tú quieres algo, obténlo. Si a ti te da satisfacción tener aquello, tenlo, hazlo. Si a ti te gusta, si a ti te hace sentir bien, hazlo. No importa los resultados que vengan de eso, no importa las consecuencias, no importa si ofendes a alguien, no importa si pasas sobre alguien más, tú hazlo. Y hermanos, ese no es la palabra, lo que indica la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos enseña a amarnos los unos a los otros. Y antes de desear algo para mí, para mi satisfacción, debo ver que eso no dañe a las personas que me rodean. Y a veces de las personas que más nos cerca de nosotros está nuestra familia, y a veces es a los que más dañamos con nuestros deseos, a veces egoístas, queriendo tener algo o queriendo hacer algo. Hemos estado estudiando, hermanos, en la escuela dominical, la vida de los primeros patriarcas, y estamos estudiando la vida del patriarca Isaac, sus hijos, Jacob y Esaú. Y podemos ver en la palabra de Dios cómo Esaú, siendo el hijo mayor de Isaac, le correspondía la bendición de Dios por ser el primogénito. Pero en una ocasión que llegó a su casa y que tenía hambre, y su hermano Jacob, su hermano menor, tenía un alimento ahí, y le dijo: te vendo mi primogenitura, te la cambio por un plato de alimento, sin pensar en las consecuencias que vendrían de esa decisión, y haciéndolo en una forma totalmente irresponsable, por una satisfacción o por un deseo momentáneo. Perdió todo, lo más importante, que era la bendición de su padre. ¿Cuántas cosas a veces perdemos, hermanos, por preferir cosas que pensamos que nos van a traer satisfacción, que pensamos que nos van a traer placer, y cambiamos lo más importante, que es la bendición del Padre, por cosas materiales, por cosas efímeras, por cosas que no tienen valor en nuestra vida? Por eso, hermanos, hay cosas en nuestra vida que debemos dejar alejadas de nuestra vida. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, que quien transgredía la ley de Moisés, se hacía acreedor a un castigo muy severo. Y dice el Señor: ¿qué creen ustedes que deba merecer una persona que tiene en menos el sacrificio de Cristo, que pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué consecuencias creen que debe tener? Y hermanos, gracias a Dios que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y Él tiene siempre la oportunidad, nos da siempre la oportunidad de regresar a Él, de pedir perdón, y siempre nos perdona, y siempre nos restituye, como lo hizo el Padre del Hijo perdido, del Hijo pródigo, lo restituyó. Por eso, hermanos, aunque pensemos que nuestro pecado ha sido grave, ha sido grande, siempre nuestro Señor Jesucristo estará esperándonos para perdonarnos y para restituirnos. Un aspecto más que menciona este pasaje, hermanos, que debemos desechar, es todo engaño y toda hipocresía. Hermanos, el engaño, la mentira, creo yo que se ha vuelto un pecado tan rutinario en la vida de muchas personas, que se dicen mentiras y se hablan mentiras y ni siquiera se piensa que está haciendo algo mal. Y a veces en las personas que están en algún puesto de gobierno, no solamente a nivel
estado, república o ciudad, a veces en trabajos, quien tiene la responsabilidad engaña y miente y dice cosas que son mentiras. Estamos inmersos en un momento de candidatos que están buscando la presidencia y muchas otras cosas para gobernar. Y se ha visto que muchos de ellos solamente hablan mentiras y engaños, y dicen y prometen y hablan cosas que no son verdaderas. Y como les decía hace un momento, hermanos, no es la intención criticar y decir pecadores, mentirosos, no. Les decía que esta epístola es enviada a la iglesia del Señor. Y entonces es cuando nosotros podemos analizar nuestra propia vida y decir, ¿cuántas veces he caído yo y he dicho mentiras? A veces por salvar una situación, a veces por vernos en una situación comprometida, a veces por no querer ofender a alguien, a veces por no querer reconocer nuestro propio error, decimos una mentira para cubrirla. Y luego necesitamos decir otra, y luego más mentiras, y luego se nos olvida que dijimos esa mentira y tenemos que inventar otra cosa. Y a veces se hace una cadena de mentiras en la vida, por una situación tan sencilla que pudiéramos decir, discúlpame, me equivoqué, cometí un error. No era así, es de esta manera. Pero por eso, hermanos, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Hermanos, en el Antiguo Testamento, siempre el Señor pidió que fuéramos veraces en todo y dijéramos la verdad. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que era parte de la ley de Moisés, pero que fue avalada por Dios. Y esa ley consistía en que si en este caso se refería a los hombres, si algún hombre sospechaba que su esposa le había sido infiel o le era infiel y la llevaba con el sumo sacerdote al templo, y el sumo sacerdote le preguntaba directamente a la mujer a solas, donde no hubiera nadie más, ¿cometiste tú ese pecado? Si ella decía que sí, reconocía su pecado, entonces era conducida para que pidiera perdón y Dios le perdonara. Si ella negaba haber cometido aquel pecado, entonces el sumo sacerdote tomaba del agua que tenían ahí los sacerdotes para lavarse las manos antes de la predicación, antes de la enseñanza. Usaban un agua que tenían ahí para lavarse las manos. El sumo sacerdote tomaba de esa agua en un vaso y luego dentro del templo buscaba en algún lugar. No todo estaba enlosado. Acordémonos, que había partes, atrios. Traía un puño de tierra del atrio y lo depositaba en el agua aquella. Un pequeño puño de tierra o de polvo. Y luego lo movía y se lo daba a la mujer para que se lo tomara. Y ella se tomaba aquella agua. Y entonces ahí Dios manifestaba la verdad. Si cuando tomaba esa agua aquella mujer no tenía ninguna reacción, no pasaba nada, entonces el sacerdote reconocía que aquella mujer no había cometido ningún delito y que el hombre estaba acusándola falsamente y que entonces el hombre necesitaba ser castigado. Pero si cuando tomaba el agua aquella mujer, dice la palabra de Dios que había cometido pecado, entonces el vientre se le empezaba a inflamar. Se empezaba a inflamar el vientre. Y una parte de su pierna, de una de sus piernas, de una de sus coyunturas, se caía. Y entonces no podía caminar bien. Y esa era una evidencia de que aquella mujer había cometido pecado. Amados hermanos, la palabra de Dios, las cosas santas de Dios,
siempre alumbran a nuestra vida, y no es para empezar a decir, a señalar y a criticar a los demás, sino para que yo, en forma personal, vaya ante el Señor y diga: de lo santo que tú eres y del polvo que yo soy, quiero que tú limpies, y que si he cometido un pecado me perdones, y que si he hecho algo malo contra alguien más, contra algún semejante, me perdones, y cambio mi vida, y restituyo lo que haya agraviado, y voy a resarcir el daño si dañé a alguien. La palabra de Dios, hermanos, siempre descubrirá en nuestra propia vida lo que hemos hecho mal y lo que necesitamos pedir perdón. Podemos engañar, hermanos, a todo mundo, a todas las personas, podemos burlarnos de todo mundo, aparentar algo que no somos, pero no podemos engañar a nuestro Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, y no podemos engañarlo. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Analicemos, hermanos, cada uno de nosotros nuestra vida y veamos qué hay en nuestra vida, si hay algo de mentira, si hemos mentido, si hemos sido hipócritas. En Gálatas 5:19 están las obras de la carne, que por cierto vamos a llevarnos de tarea leer el capítulo 5 y 6 de Gálatas. Pero allí están las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y veamos, hermanos, que todos podemos cometer algún pecado, pero la palabra de Dios está diciendo que los que practican, es decir, los que tienen una vida cotidiana practicando ese mismo pecado, que desde el año pasado o desde hace 20 años o de la semana pasada están cometiendo un mismo pecado, a lo mejor no todos los días, pero es recurrente, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Hebreos 10:26 dice: si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, no queda más sacrificio, más que una horrenda expectación de juicio. ¿Qué es lo que debemos dejar? ¿Qué es lo que debemos desechar de nuestra vida? Si hay alguna mentira, si hemos estado mintiendo, si hemos estado aparentando ser algo que no somos, es el momento en que debemos dejarlo. Pero, ¿qué más hay de esto? Lo que debemos vivir, lo que debemos practicar. El Señor en su palabra no dice: no hagas esto, no cometas esto, etcétera, etcétera. Y ya, no. Ciertamente nos dice que no hagamos lo malo, pero nos muestra un camino más excelente. Pero nos muestra lo que sí debemos hacer, lo que debemos practicar. Y hermanos, de acuerdo a lo que menciona la palabra de Dios en este pasaje, lo que debemos vivir es estar firmes. Y dice ahí la palabra de Dios, ceñidos. Ahí en el versículo que leímos, el 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y esto implica, hermanos, estar firmes, estar preparados. La palabra ceñir se utilizaba para las personas cuando iban a hacer un trabajo pesado. Entonces se ponían un cinto pues en la cintura, en los lomos, en la espalda, para estar más fuertes. Los soldados, antes de entrar en batalla, también se ceñían para estar firmes, estar preparados.
Y estar firmes, hermanos, implica estar preparados para la lucha, y la lucha espiritual. El Señor utiliza esta palabra de ceñir los lomos, de estar firmes, utilizando la figura de un soldado. Si sabemos o si en la escuela nos enseñaron cuando estábamos formados cómo estar firmes, y había una indicación que decía que están en descanso, y un soldado, cuando le indican que está en descanso, entonces baja su arma y la pone en el suelo y está relajado. Pero cuando le dicen firmes, entonces toma su arma presto y está listo para la indicación que le vayan a dar. Y está preparado para la indicación que le vayan a dar. Por eso el Señor utiliza esa palabra para decir que debemos estar preparados, que debemos estar firmes para la lucha espiritual en nuestra vida. Efesios 6 dice: no tenemos lucha contra personas, contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y luego agrega: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. ¿Cómo vamos a estar preparados, hermanos? ¿Cómo vamos a estar firmes? ¿Cómo vamos a estar listos cuando el enemigo nos ataque? Y aquí la palabra de Dios no está hablando de que nuestra lucha es con personas. No, está hablando del enemigo, huestes espirituales de maldad. Y hermanos, la forma de estar preparados, estar listos, es escudriñando, leyendo la palabra de Dios. Por eso estar firmes, hermanos, implica meditar, implica leer, implica escudriñar la palabra de Dios, implica vivir la palabra de Dios, implica rumiar la palabra de Dios. Si hoy en la mañana leí un pasaje durante todo el día, debo estar repitiendo, o debo estar recordando, o debo estar analizando ese pasaje que el Señor me habló. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? ¿Qué es lo que quiere que deje de hacer? Por eso, hermanos, estar firmes está directamente relacionado con la lectura, con escudriñar la palabra de Dios. A veces pensamos, hermanos, que servir al Señor requiere de cosas extraordinarias, requiere de cosas que están fuera de nuestro alcance. Y no es así. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos está a nuestra disposición, y es su palabra, la palabra de Dios, escudriñando y viviendo la palabra de Dios. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y se refiere a la palabra de Dios, que es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra vida. Todos los días, hermanos, y 3 veces al día, y a veces más veces al día, tomamos algún alimento material. Y si se nos pasa a veces el desayuno y ya está avanzada la tarde, estamos inquietos, estamos desesperados, nos sentimos mal, nos duele la cabeza, y si pasan más horas, pues más mal nos sentimos. Y si pasara un día sin comer, si pasáramos un día sin alimentarnos, y si pasáramos 2 días sin alimentarnos, y si vinieran más días sin comer, ¿qué sería de nuestra vida, de nuestro cuerpo físico? Iría desmejorando, iría enflaqueciendo, iría siendo objeto, siendo blanco de las enfermedades, porque no tendríamos defensas. Iríamos perdiendo nuestras capacidades, incluso mentales, por la falta de alimento. ¿Qué pasa cuando no alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando un día no leemos la palabra de Dios y luego agregamos otro día y estuvo ese día tan agitado, con tantos compromisos, con tantas actividades, que no pude leer la Biblia?
Y pasa un día, y pasa otro, y pasan más. ¿Cómo está nuestro espíritu? Desfalleciendo, enflaqueciendo, porque no está fortalecido con la palabra de Dios. Hace algunos meses les comentaba que hay un estudio que se ha hecho, es algo verídico, no es una suposición. Se hizo estudio con personas a las que, cristianos por supuesto, a las que, y no cristianos, no sé si eran cristianos o no, pero eran personas comunes y corrientes. Les dieron a que leyeran la Biblia una vez a la semana, un día solamente a la semana, leyeran un pasaje de la palabra de Dios. En su vida no había ningún cambio, ninguna transformación. Después a otro grupo de personas lo pusieron a que leyeran 2 veces por semana la Biblia. Y el cambio en ellos fue realmente insignificante, no hubo ningún cambio. Pero otro grupo de personas leyeron 3 veces a la semana la palabra de Dios. Y entonces empezó a haber un cambio en su vida moral y en su vida espiritual. Y las personas que leyeron 4 veces o más a la semana la Biblia, hubo un cambio completamente radical, completamente desfasado. Un cambio total en su vida moral y en su vida espiritual. 4 veces a la semana, si leemos la Biblia, nuestro espíritu estará alimentado, nuestro espíritu estará fortalecido, iremos teniendo un crecimiento espiritual. Por eso tan importante, hermanos, leer la palabra de Dios, meditar, escudriñar la palabra de Dios. Y les digo, no son cosas extraordinarias que no podamos hacer, están a nuestro alcance. Y todos tenemos una Biblia, y a veces más de una Biblia, y a veces en el celular traemos la Biblia, y en todos lados podemos consultar la palabra de Dios. Y si entran en el internet, ahí hay Biblias, y hay una gran facilidad de comprar una Biblia, no son caras. Podemos leer, podemos estudiar la palabra de Dios y tener fortaleza en nuestra vida. Eso es lo que Dios pide que hagamos. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que Cristo es verdadero alimento para nuestra vida. Y en 1 Corintios 10:3 dice que el alimento espiritual es Cristo. Y en Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan de vida. Si comen mi carne y beben mi sangre, yo les daré vida y permanecerán en mí y yo en él. ¿Cómo podemos comer a Cristo? ¿Cómo podemos alimentarnos de Cristo? Invitándolo, recibiéndolo a nuestra vida. El alimento físico lo va a nuestro cuerpo, a nuestra boca, a nuestro aparato digestivo, y se distribuye los nutrientes en todo nuestro cuerpo. Así, si Cristo está en nuestra vida y si buscamos todos los días alimentarnos de Cristo y de su palabra, entonces tendremos verdadero alimento espiritual en nuestra vida. No es algo que no podamos hacer. El Señor nos está invitando a que integremos a Cristo a nuestra vida y a que nos alimentemos de su palabra. Y, hermanos, la palabra de Dios nos dice, nos enseña en este pasaje, estad sobrios. Ahí en el pasaje que leímos, dice, sed sobrios. Y hermanos, el ser sobrios no solamente se refiere a no consumir alcohol. Por supuesto que no debemos consumirlo. Nada de alcohol en nuestra vida. Pero también hay otras cosas que nos pueden hacer no estar en nuestros sentidos y no tener dominio propio de nuestra vida. Y a veces son pensamientos, a veces son situaciones de nuestro pensamiento a veces es tan volátil que rápido empezamos a pensar cosas malas y cosas perversas, o a imaginar situaciones, a veces fantasías en la vida que enajenan la vida nuestra. Por eso debemos ser sobrios mentalmente, físicamente, moralmente y espiritualmente. ¿Cómo podemos ser sobrios en nuestra vida?
¿Cómo puede haber sobriedad en nuestra vida? Sed sobrios, dice ahí, y velad. Y aquí, hermanos, para poder estar fuera de la enajenación de cualquier situación, de cualquier droga, de cualquier sustancia alcohólica o de cualquier pensamiento, de cualquier fantasía, está precisamente en la oración. Así como la lectura, la meditación de la palabra de Dios nos alimenta, así la oración permite que seamos sobrios. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Mateo, capítulo 6, la oración modelo, ¿recuerdan? Que dice, tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu recámara, enciérrate allí y ora ahí a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y luego viene toda la oración modelo. Les decía alguna vez, leí en un comentario de la palabra de Dios, decía que el Señor Jesús, antes de enseñar a sus discípulos a hacer milagros, antes de enseñar a sus discípulos a predicar, antes de enseñar a sus discípulos a enseñar, los enseñó a orar. Y los discípulos del Señor le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó. Y antes de que pudieran hacer un milagro, antes de que pudieran predicar, el Señor les indicó que deberían orar. Y hermanos, esta es la forma en que debemos tener en nuestra vida, ser sobrios, estando en oración. ¿Recuerdan al Señor Jesús 40 días y 40 noches orando en el desierto antes de iniciar su ministerio? El Señor Jesús, antes de compartir los alimentos, orando. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, en las situaciones más adversas, más difíciles, orando. El Señor Jesús en todo tiempo, en todo momento, orando, en comunión con el Padre. Entonces, si eso es lo que el Señor hacía, debemos hacerlo cada uno de nosotros. ¿Y para qué oramos? Primero, para adorar a nuestro Dios, para reconocer lo que Él es, para agradecer lo que Él es. Por ejemplo, díganme ustedes, comentemos entre todos, ¿qué podemos reconocer de nuestro Dios? Y decirle, gracias Señor, porque eres fiel, porque eres misericordioso, porque eres soberano, porque eres mi Salvador. ¿Porque eres qué? Misericordioso. Porque eres amoroso, porque eres amor. Porque eres poderoso. Porque no cambias, porque eres inmutable. No te escuché, Ariel. Porque eres perfecto. ¿Qué más? Porque eres grande, porque eres todopoderoso, porque eres omnipresente, porque eres omnisapiente, porque eres mi paz, porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Salvador, porque estás con nosotros. Y pudiéramos seguir pensando y dándole gracias a Dios por todo lo que Él es. Dice en Apocalipsis capítulo 4 y 5 que en el cielo los ángeles y todos los seres que están en el cielo adoran al Señor y al Cordero, a Cristo Jesús. Veamos, hermanos, en Apocalipsis 4 y 5 cómo en el cielo adoran, y dice la palabra de Dios que son millones de millones los seres angelicales que adoran a nuestro Dios. Pero Él se complace de nuestra adoración, porque dice, es necesario que nosotros adoremos, y el Padre se agrada de los que adoramos. Y he dicho en otras ocasiones, si en el cielo Dios tiene millones de seres que le adoran, ¿necesitará nuestra adoración? ¿Estará preocupado porque no le adoramos? Claro que no, pero sí el Señor se agrada de que nosotros le adoremos. Sí el Señor se goza cuando nosotros le adoremos, tan pequeños, tan insignificantes, tan pecadores. El Señor se agrada de que le adoremos. Entonces adoremos al Señor por lo que Él es. La oración es para
adorar a Dios agradeciendo lo que Él es, pero también es para agradecer lo que hace y lo que nos ha dado, lo que hace en nosotros y lo que nos ha dado. Otra vez, ¿qué nos ha dado el Señor? Vida, perdón, salud, identidad como sus hijos. ¿Qué más? Salvación, paz, correcto. ¿Qué más? ¿Qué? Valor y amor. Y cada uno de nosotros en forma personal podemos hacer un análisis de nuestra vida y decir: ¿cuántas bendiciones me has dado, Señor? Y créanme, hermanos, que yo en mi vida tengo grandes cosas por las cuales agradecer al Señor. Tengo mucho que agradecerle al Señor y estarle dando gracias a cada momento y diciendo: gracias, Señor, por esto, y gracias por eso que me diste, y gracias por esto otro que tengo, y gracias por aquello que me diste en otro tiempo. Y haríamos una lista interminable de gratitudes por lo que el Señor nos ha dado. Entonces la oración, hermanos amados, también es, para agradecer al Señor por lo que nos ha dado. Gracias por lo que nos ha dado. Pero también en la oración tenemos peticiones. Así lo expresa el Padre Nuestro. Dice: danos el pan nuestro de cada día, y se refiere a lo que necesitamos como personas, como seres humanos. Y díganme ustedes, ¿qué necesitamos? ¿Qué le pedimos al Señor? Ayuda, protección, salud, trabajo, seguridad, bienestar, sabiduría. Y también, hermanos, podríamos hacer en forma personal una lista grande de peticiones. Quizás alguien puede estar pidiendo: te pido, Señor, por mi salud porque está quebrantada. Te pido por mis hijos porque están pasando por situaciones. Te pido para que no caigan en situaciones. Te pido por mis nietos, te pido por mis sobrinos, etcétera, etcétera. Y cosas también, situaciones en nuestra vida materiales, como el trabajo, como el alimento, etcétera, etcétera. Y entonces cada uno de nosotros podríamos tener una lista grande de peticiones que debemos traer ante el Señor. Entre esas peticiones podemos pedir perdón y decir: a veces he fallado, a veces he pecado, perdóname. Y la oración, hermanos, no es un rato solamente, no es un momento, no solamente es cuando tomamos los alimentos, antes de tomarlos, o no solamente es cuando iniciamos nuestras actividades en la mañana, es todo el día que debemos estar en comunión con nuestro Dios y debemos estar recordando al Señor. Y si vamos al trabajo, en el camión o en lo que vayamos, podemos ir orando y diciéndole: gracias, Señor, porque eres todopoderoso. Gracias, Señor, porque me permitiste esta mañana levantarme. Gracias, Señor, porque me diste la fuerza. Gracias porque me diste el trabajo. Gracias porque pude tomar un desayuno. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque puedo ver. Y gracias por todas las bendiciones que tenemos de nuestro Dios. Y durante el día y durante la tarde y durante la noche, gracias porque este día me permitiste realizar mis actividades, porque voy a descansar. Te encomiendo mi vida. Entonces la oración no solamente es un momento. La oración debe ser una comunión y una comunicación diaria, constante con nuestro Dios. Y hermanos, termino con esa parte final de la palabra de Dios que dice que esperamos la segunda venida de Cristo Jesús. Así como los que estuvieron en el Antiguo Testamento esperaban la primera venida de Cristo, y Cristo vino y nació en el pesebre en Belén, y entregó su vida y fue al Calvario y murió por nosotros, resucitó y está a la gloria del Padre. Ahora esperamos la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo será, como nadie sabía cuándo fue la primera venida. No sabemos cuándo será la segunda venida. A lo mejor faltan muchos años, a lo mejor faltan 1000 años y ya no estamos aquí. Pero el Señor tiene otros recursos para llamarnos y estar presentes.
Y cuando termine nuestra vida aquí, entonces estaremos presentes con el Señor. ¿Cuándo será esto? No sabemos. Nadie tenemos la vida comprada y podemos decir, yo ya voy a vivir tantos años o voy a vivir, no sabemos ni el día de mañana, si el Señor nos permite vivir. Pero gracias a Dios, porque nos permite hoy poder adorarle. Esperamos la segunda venida del Señor para la plena salvación, para la vida eterna, para estar en las moradas celestiales, para adorar al Padre, para adorar a Cristo nuestro Salvador. Esperamos la segunda venida del Señor para tener cuerpos glorificados, ya no cuerpos como este, cuerpos transformados, cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Todo ello esperamos en la segunda venida. Y así como el Señor cumplió en su primera venida, cumplirá en su segunda venida. Por eso debemos estar preparados, haciendo lo que la palabra de Dios nos indica, leyendo, escudriñando y orando. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí solamente somos pasajeros, solamente estamos unos años. Y dice la palabra de Dios, 70, 80 años en los más fuertes. Pero luego nos espera la eternidad, con el Señor, al lado del Señor. Todo ello, hermanos, ante el Señor, habremos de comparecer ante un juicio. En Eclesiastés 11 dice, alégrate joven, toma placer, toma todos los caminos de tu corazón, toma la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Dios te juzgará. Por eso dice, aparta de tu corazón el mal. Aparta de tu corazón el mal. No sé si tengo ese pasaje ahí anotado. Muy bien, lo que debemos hacer entonces es el arrepentimiento porque venimos del Señor. Ahí está, alégrate joven en tu juventud y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Y esto, por supuesto, no es exclusivo para los jóvenes, es para todos nosotros, para todos los que estamos. Y quiero que leamos algunos pasajes, hermanos, que en ese aspecto de la invitación que nos hace la palabra de Dios a arrepentirnos. Les invito, quien no ha creído en el Señor, vamos a leerlo todos juntos, que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Un versículo más. Mas los perros estarán fuera, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Apocalipsis. Quien no ha creído, hermanos, le espera esto. Es decir, con todo esto me siento asustado. No, el Señor lo dejó ahí en su palabra, no para que nos asustáramos y tuviéramos miedo. Nos lo dejó para que supiéramos, para que no ignoráramos lo que puede suceder si no creemos en Cristo. Pero veamos lo que sigue. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 3:9. No practica el pecado. No está diciendo es impecable, porque no hay nadie que sea impecable. Todos cometemos pecados, todos cometemos errores. Está diciendo el que no practica el pecado permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque es hijo de Dios. Un versículo más. ¿Sabéis que el que es nacido de Dios no practica el pecado
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Juan 5:8. Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo el que es nacido de Dios. Y otra vez, no es que seamos impecables, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Un versículo más. Bueno, las personas que no han creído, hay personas que son religiosos solamente, hay personas que solamente han aprendido una religión. La invitación es arrepentirse, pedir perdón y recibir a Cristo. Si alguien no ha creído en el Señor, hoy es el día para creer y recibir en Cristo. Pero los que ya creyentes también necesitamos arrepentirnos, pedir perdón y vivir vidas de verdadera santidad. Cada uno de nosotros sabemos de qué tenemos que arrepentirnos y de qué tenemos que pedir perdón a Dios y vivir vidas de santidad. Veamos algunos versículos. Ya con esto terminamos, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si le decimos al Señor, yo he pecado en eso, Señor, te confieso, pero te pido perdón, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo Cristo nos limpia de todo pecado. Y a manera de conclusión, hermanos, si alguien no ha creído en Cristo, la invitación es a recibir a Cristo, a creer en Él, a recibirlo en su corazón. Si todos los que estamos aquí ya hemos recibido a Cristo, entonces pidamos perdón por lo que tengamos que pedir perdón y vivamos vidas de verdadera santidad. Hermanos, la palabra de Dios siempre nos está invitando a acercarnos a Dios, a confiar en Él y a estar en comunión con Él. Les decía, hermanos, que quiero que nos llevemos de tarea leer el capítulo 4 y el capítulo número 5 de Gálatas. No sé, ¿no se les olvida? ¿Lo anotamos? Capítulo 4 y 5 de Gálatas, les decía hace un momento. Y ahora les comento nuevamente que nos llevemos de tarea el próximo domingo. No les voy a preguntar quién lo leyó o que me den un resumen, no. Solamente que lo leamos, que nos lo llevemos de tarea y que durante la semana leamos esos dos capítulos de la palabra de Dios, Gálatas 4 y Gálatas 5. Les invito a que nos pongamos de pie para orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por la enseñanza que encontramos en ella. Te rogamos, Padre Celestial, que tu palabra quede en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos dirija, que nos guíe en todo momento, que en todo momento podamos hacer tu voluntad, dejar de nuestra vida, desechar de nuestra vida lo que tú quieres que dejemos y vivir, practicar la enseñanza de tu palabra que quieres que hagamos. Padre, te rogamos tu perdón, tu misericordia por todo lo malo que hemos hecho. Sabemos que tú eres un Dios de amor, de perdón, de misericordia, que siempre está esperándonos a que volvamos, a que nos arrepintamos. Y nunca estás para golpearnos, para castigarnos, para maldecirnos. No, Señor, gracias porque eres el Padre celestial, el Padre amoroso, el Padre que siempre nos restituye en tu morada. Gracias, Señor, por ser ese Dios todopoderoso y por ser amor. Ahora, Padre Celestial, despídenos en paz a nuestros hogares.
Que tu bendición, tu misericordia, tu amor, siga en la vida de cada uno de nosotros, de los nuestros y de todos los que temen tu nombre. Porque te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.